Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Marcova y en este marco legal hoy vamos a hablar sobre lo que se conocía o le llamaban el concurso de delitos. Antes teníamos un sistema inquisitivo donde la ideología principal era que primero te agarro, primero te meto al reclusorio para que no te me escapes, en lo que llevo a cabo una investigación y después vemos si tenías la culpa o no. Este era un sistema inquisitivo, así se le llamaba, y empezaban las averiguaciones previas, por eso era averiguación previa, porque primero, antes de saber si eras culpable o no, averiguaban previamente para saber cuáles fueron las situaciones, cuál es el contexto de lo que se denunció. Y entonces, en esos tiempos, cuando estábamos en ese tipo de sistema penal, teníamos esta parte donde se hablaba de un concurso de delitos. Y entonces se catalogaban las acciones que están tipificadas en el Código Penal, que están registradas en este catálogo de delitos, donde nos dice qué acciones son un delito. Todas aquellas acciones que no estén contempladas en el catálogo, que es el Código Penal, no son un delito. Y entonces estas acciones las valoraban por tipos de gravedades. Y entonces podíamos ver que un homicidio era lo más grave que podía pasar. De ahí podía haber sido si aparte no era una persona, si eran varias, y de ahí nos íbamos hacia abajo. Ya venían los fraudes, venían las lesiones, también de qué tipo, y si esa lesión había terminado con la vida de alguien, o si aparte los hechos se habían metido a la casa de alguien, o nos sacaron de la casa y aparte nos golpearon, pero antes nos habían amenazado para que nos saliéramos de la casa y como no nos salimos, entraron, sacaron nuestras cosas, nos golpearon tan mal que a una persona le quitaron la vida, pero 3 tienen lesiones de este grado, y entonces aparte se robaron nuestro carro, y en un hecho como este tan complejo, se daba el concurso de delitos, y entonces se iba descartando cuál era el delito más grande, el delito más importante, como le llamaban el delito más grave. Y a partir del delito más grave es como se empezaba a llevar toda la investigación. Y de esta forma es como se empezaban a poner las sanciones. Mira, por el delito de quitarle la vida fue tanto, pues ya esta persona, y aparte te robaste el carro, y aparte esto, y aparte el otro. Y entonces ahí es donde surgió lo que yo le llamo el síndrome de la chilindrina. Porque antes, cuando se iniciaban las averiguaciones previas, se decía, vengo a denunciar fraude y abuso de confianza y robo y lo que resulte. Y entonces esto se equiparaba a la chilindrina cuando decía, y me pegó, y me escupió, y me pateó, y esto, y le inventaba o le decía más cosas de las que realmente fueran ciertas. Y por si no me acuerdo, también me dijo que soy un pendejo. Y entonces vamos a agregarle más cosas, y por las que no me acuerdo en el momento, todo lo que resulte, también impútaselo, o también aplícaselo. Y entonces ahí es donde surgió esta idea, donde vamos al Ministerio Público y entonces denunciamos por todo lo que resulte, ¿no? Y entonces vamos viendo que todo este concurso de delitos así se iba sancionando. Ahora, en este nuevo sistema penal, ya no hablamos de un concurso de delitos, porque simplemente en este nuevo sistema penal le llamamos que es un sistema, el nuevo sistema penal, que ya no vamos primero y se agarra a la persona que estás denunciando y después vemos si es culpable o no. Hay algunos delitos donde se necesita prisión preventiva, pero en la mayoría de los delitos, la carga de la prueba la tiene la víctima. Y entonces ya no se puede molestar a un ciudadano de una forma tan arbitraria hasta que no se pruebe que realmente el hecho existe. Hasta que no se pruebe que realmente el hecho se dio como se está entrevistando, como lo está diciendo la víctima en su entrevista,
Y entonces con pruebas, con muchos indicios de los que ya hablamos en otro video, todos los testigos, pues, videos, documentos, todo aquello que pueda alimentar la investigación, que en conjunto se vaya contestando, vaya haciendo conteste y no indicios que no me estén aportando información. Cuando son contestes, entonces voy sustentando lo que dijo la víctima y ahí es donde ya se puede solicitar una orden de aprehensión. Pero cuando hablamos de lo que denunció la víctima, puede ser el mismo contexto como el ejemplo del que hablamos, pero ya no es que hablemos como tal de un concurso de delitos, porque ya se le quitó esa ideología de que hay delitos más importantes que otros o más graves que otros. En este nuevo sistema penal, todos los delitos tienen la misma importancia y por lo tanto la misma gravedad. No se puede llevar a cabo una investigación para poniéndole más atención a un delito que a otro, porque podríamos valorar el valor económico, el valor emocional, muchas cosas, pero si yo nunca he sido víctima de un delito y a mí me robaron mi coche, tiene un impacto emocional muy fuerte que me hayan robado mi coche. Y a lo mejor a otra persona que está en la misma agencia, desafortunadamente la golpearon de una manera brutal, que casi le hacen perder la vida. Y esa acción es muy lamentable también. Y a lo mejor en la misma agencia hay una persona que está en un proceso donde está investigando un abuso de confianza porque no le regresaron el taxi como se los dio para trabajar y ahora el taxi anda perdido. Y entonces cada quien en su punto está sufriendo una situación diversa. Pero para todos, para estos tres ejemplos, su asunto es muy importante, es lo que le está pasando, es lo que está perdiendo. Pueden ser empáticos, entonces decir, no, pues yo estoy reino porque pues a mí esto, pero el tuyo es más o el tuyo es menos. Pero para la autoridad, todos los asuntos deben de ser el más importante. No se le puede dar más atención a una cosa que a otra, porque todo es importante para cada quien. En psicología lo hemos visto muchas veces. No hay sufrimiento pequeño. Si a ti te dan miedo las arañas y a mí no, no tengo que jugar con tus fobias, porque para ti es lo más importante y eso te genera un impacto psicoemocional muy grande. Y entonces todo sufrimiento es mucho, muy importante. No se puede jugar con el sufrimiento ajeno y no se puede minimizarlo. A lo mejor lo siento, yo nunca he tenido esto, yo nunca he perdido el otro, a mí nunca me han hecho esto, pero hoy me robaron el carro y no me aguanto y no soporto. Y entonces viene este impacto psicoemocional muy grande por la pérdida de algo, por lo que luché, por lo que invertí, por lo que sea. Y otra persona dice, no, pues yo tengo 30 carros y si me roban no me importaría, pero sí me pegaron de esta forma y a mí nadie me pega. Y entonces cada quien le da un valor diferente a las cosas, a las circunstancias, a lo que nos está viviendo, a nuestros contextos, y por lo tanto todos los asuntos tienen la misma relevancia. Por eso ya no hay un concurso de delitos como tal, pero sí es importante observar que en una carpeta de investigación, como ahora lo llevamos en el nuevo sistema penal, debemos investigar primero la acción delictiva, la acción antisocial o el delito del que tengamos más pruebas. Y si de esa investigación surgen elementos de prueba para ver otro tipo de delito, lo vamos complementando y reclasificamos el delito al siguiente. Y si de ese siguiente vamos obteniendo más pruebas y obtenemos una prueba que nos da una línea de investigación para otro delito, entonces vamos investigando ese delito y entonces al final se va sancionando todos los delitos que se puedan comprobar. Ese es el camino correcto, porque muchas veces queremos, con el coraje que tenemos, con la impotencia, con toda esa emoción
tan desafortunada porque fuimos víctimas de un delito y es muy entendible. Queremos que pongan el delito que parezca el más fuerte, el más atroz y que no salga de la cárcel y que le hagan esto y viene el síndrome de la chilindrina y porque me pegó, porque me hizo y todo esto que se veía antes. Y muchas veces el Ministerio Público, por no meterse en conflictos, se pone a investigar delitos de los que no tiene pruebas y muy difícil en un momento dado va a poder tener la oportunidad de conseguirlas. Y entonces, al no poder justificar los elementos del delito que está investigando, se va a caer ese asunto. Y la carpeta se ve en un archivo temporal en lo que surgen nuevos elementos de prueba, o de plano se va al no ejercicio de la acción penal, y si tenemos a alguien detenido, va a salir porque no están los elementos que sustentan ese delito. Te voy a poner un ejemplo muy claro y el más común. Hay muchas veces que hay ahorita, desafortunadamente, como vivimos en este país con tantas agresiones y más hacia el lado femenino, cualquier situación, cualquier cosa que pase, quieren que se inicien las carpetas por tentativa de feminicidio. Y entonces a lo mejor sí hubo lesiones, sí hubo agresiones, sí hubo algún tipo de discriminación, ¿no? Sí hubo un robo, sí hubo unas amenazas, sí hubo un despojo, sí hubo muchos delitos en el contexto en el que se dieron los hechos, sí. Pero eso no nos quiere decir ya que estamos ante la presencia de una tentativa de un delito tan grave como es eso. Bueno, ya no tan grave, sino tan complejo como es ese delito. Y en el camino podemos ver cómo se dieron los hechos. Si esta persona que agredió a una mujer o a varias mujeres, ¿por qué las agredió? Ah, bueno, pues es que yo iba caminando y de la nada me quitó mi bolso y esto y me pegó y bla, 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 y quedé muy lastimada. Ok, hasta el momento no conocemos a esa persona, no sabemos quién es, y la agarraron más adelante, ok, pero no se conocían entre sí. No tenemos la información si esa persona tiene tendencias o tiene ideologías misóginas. ¿Qué es lo que sanciona el delito del feminicidio? El haber cometido, el haber privado de la vida a alguien por el hecho de ser mujer. Y entonces, si existen elementos o existen pruebas de que esa persona, por el hecho de ser mujer, agredió a estas personas, ahí sí se configuraría el delito inmediatamente. Pero si no lo conozco o no la conozco o no sé de dónde salió, ¿qué es lo que tenemos hasta el momento? Si me robó, tenemos un robo. ¿Por qué? Porque se apoderó de mis cosas sin mi consentimiento. Y a la hora de forcejear, me golpeó. Ah, ok, tenemos lesiones. Si viene nuestro certificado, que sí hay unas lesiones y lesiones graves, porque aparte se ensañó. Y entonces sí me pegó, como el caso del Fofo Márquez, sí me pegó, sí me agredió y se robó mis cosas. Ok, tenemos dos delitos aquí que son importantes, pero de los que sí tenemos pruebas. Si al curso de la investigación vemos que tiene otras carpetas que también son de mujeres y que a algunas de esas mujeres sí les expresó su odio de si eres una tal por cual porque así son todas las mujeres o cualquier expresión que haya manifestado respecto a su postura frente a las mujeres, nos va dando indicios de que es una persona misógina. Si surge un video, una grabación, un testigo o una testigo que diga, sí, es mi pareja y a mí me maltrata y siempre me dice que por ser mujer esto y esto y el otro, ya tenemos más elementos que sí nos van a sustentar, que me atacó por el hecho de ser mujer y me quiso robar y me quiso golpear. Ya lo tenemos. Pero desde el inicio empezamos con los delitos de los que tenemos más pruebas para que esta carpeta no se nos caiga. Si empezamos desde los más complejos y no le hacemos caso a los más sencillos, es muy probable que estas personas no sean sancionadas y salgan, como ha pasado muchas veces. Normalmente en los asuntos que son mediáticos, como el caso de Fofo Márquez, se le está sentenciando más que nada porque no les cae bien, pero él realmente a los hechos por los que se suscitó todo fueron unas lesiones, sí, unas lesiones graves,
Pero ese es el punto objetivo de la controversia, las lesiones. Él no se acercó a esa persona en ese momento por el hecho de ser mujer. Ya en la investigación, si esta investigación la desconozco, pero si dio después de un dictamen en psicología, para ver que hay rasgos de él donde desde el inicio él se le acercó al ver la mujer y que es vulnerable, ahí sí nos da elementos para la sentencia que tiene. Pero desde el inicio se le puso un delito de lo que todavía no sabían, si él, cuáles son sus ideologías de vida, si él se le acercó por el hecho de ser mujer, o se le acercó porque se encabronó, porque le rompieron un cristal, y lo mismo hubiera pasado y se lo hubiera aplicado como lo hizo con otros youtubers que son hombres y que se encabronan y que se los madrea. Entonces, no estamos minimizando opiniones ni posturas, sino simplemente hay que ser objetivos con lo que se está investigando, el hecho en particular, qué es lo que sí podemos probar y sustentar, y de ahí vamos viendo qué información obtenemos para poder reclasificar a un delito más complejo. Lo mismo pasa en los delitos de violencia familiar. Empezamos con los delitos que sí probamos. ¿Qué pasó? ¿Qué me hizo? Me despojó, me defraudó, abusó de mi confianza, me robó. Ok, ¿cuál de todos? No, pues este y este, o solo uno, o tres, o todos. Y de ahí vamos viendo, bueno, ¿y qué es de ti? Ah, no, pues es mi papá, o es mi hermano, o es mi sobrino. Ah, ok, entonces podemos hablar de un delito más complejo que involucra todos estos delitos. Y no desde inicio como violencia familiar, cuando todavía ni sabemos el lazo consanguíneo. Entonces, ya no hablamos de un concurso de delitos, pero es importante iniciar por el delito menos complejo para ir en la investigación, si es prudente y si es viable, poder reclasificarlo para delitos más complejos. Y no iniciar con delitos tan complejos que se nos caigan las carpetas por no tener sustentos o no tener pruebas para poder hacer una justicia real. Así que pues espero que te haya gustado esta información. Yo soy Marcova. Si te gustó, no te olvides dejar un like y suscribirte para hacer este marco legal mucho más eficiente para ti en los casos que más lo necesites. Deja en los comentarios si te gustó y a ti en sí cuál crees que puede ser un delito más complejo, o si te ha pasado algo así donde tu carpeta no tuvo seguimiento porque no había los suficientes elementos que puedan probar este delito. Así que pues deja en los comentarios y yo te estaré leyendo. Yo soy Marco y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto.